Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar de nuevo en este grandioso evento. Hoy es el quinto y último día de que presentamos este gran programa sobre la Semana Nacional del EPOC. Y pues para rematar con broche de oro, pues tenemos tres grandes invitados. Eh, los tres son del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Vamos a estar escuchando a la doctora Mayra Mejía, que es la titular de la Clínica de Neumopatías Intersticiales, ahí en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que nos va a hablar de pues esta situación de las anomalías intersticiales y EPOC. Ella es médico neumólogo, coordinadora de la Clínica de Intersticiales del Pulmón en el INER y es expresidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Posteriormente, vamos a tener a otro brillante colega de ahí del instituto, doctor José Luis Miguel, quien nos va a hablar de otro tema relevante, que es el asma y EPOC. Él es especialista en medicina interna y neumología, es nuestro gran experto en el área del asma y ha participado en guías internacionales de este tema y tiene ya también varios artículos y publicaciones en libros y él nos va a estar platicando de este binomio. Y por último, en la tercera plática lo dará el doctor José Luis Carrillo, otro brillante joven neumólogo de ahí del instituto, es experto en sueño y por lo tanto le pedimos que nos ilustrara con el tema de sueño y EPOC, que son padecimientos que se pueden encontrar en el camino. Él es especialista en medicina interna y neumología. Él está en la clínica de sueño del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Él es ahorita también el titular del Consejo Nacional de Neumología. Es profesor de neumología y trastornos del sueño a nivel pregrado para varias universidades. Y él es presidente de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir y también con un buen recorrido ya en publicaciones. Entonces vamos a darle la palabra a Mayra y yo creo que al final podemos hacer las preguntas, ¿no? Con los tres panelistas. Eh, entonces nos vemos al ratito. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la presentación y es un placer también para mí estar en este último día con estos temas y pues muchas gracias a la sociedad por la invitación para estar compartiendo esa experiencia. Bueno, ya me presentaron y bueno, a mí me toca hablar sobre lo que es la fibrosis o la enfermedad intersticial en el EPOC o el EPOC asociado a esta alteración. Y bueno, para empezar, como todos ustedes saben, ya tiene rato que se ha visto que la enfermedad pulmonar intersticial fibrótica va a estar asociada con estas alteraciones del EPOC, lo cual vamos a ver que se ha denominado fibrosis pulmonar y enfisema combinado. Bien, no es una entidad nueva, sabemos que ya tiene tiempo que se reconocía y pues hay varias publicaciones que nos hacen hincapié en esta alteración. Como ustedes pueden ver en esta larga lista de los autores que han descrito las alteraciones, pues pueden ver que desde el siglo pasado, en los años 40, ya se veía o se publicaba que había casos donde el paciente tenía ambas alteraciones. Se empiezan a reportar y vemos los informes, como ustedes pueden ir viendo. Sin embargo, pues empieza a tener más auge en el momento en que surge el poder evaluar el pulmón con tomografía computada de alta resolución. Siendo así que una de las
publicaciones que le ha dado más énfasis a esta alteración, pues son las del doctor Vicent Cotan, quien en el 2005 propone que se vea, debe de ver esta combinación como una entidad específica. Y en el 2009 él es el primero que sugiere también que se ponga como un síndrome, ya que no va a ser una sola entidad, como vamos a ver, sino pueden ser múltiples alteraciones intersticiales asociadas a estas alteraciones que caracterizan al EPOC en su forma de enfisema pulmonar. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos el artículo del 2005, donde el doctor nos pone que el síndrome combinado de enfisema, que se va a presentar en los lóbulos superiores y fibrosis en los inferiores, se va a ver a través de un estudio de imagen, pero va a tener un perfil funcional muy característico, donde los volúmenes pulmonares se van a estar conservados, pero el intercambio gaseoso va a estar muy, muy alterado, por lo cual pues se tiene que individualizar esta entidad de asociación, ya que la combinación es una entidad grave de lo que nosotros estamos viendo. Como ustedes pueden ver, la combinación de enfisema y fibrosis, pues lo que nos hace ver a nosotros es este binomio de alteraciones. Yo aquí les pongo una tomografía de los casos de Liner y vean ustedes cómo el enfisema, cuando lo vemos, es indistinguible de cualquier paciente que ustedes ven con EPOC relacionado al tabaquismo, esas áreas de destrucción parenquimatosa sin pared y que pueden estar en la distribución tanto centrolobular como panlobular, y las áreas de fibrosis que cuando vemos los cortes inferiores, pues también son indistinguibles de las enfermedades intersticiales que nosotros estamos acostumbrados a ver, con esos quistes de panalización, reticulación, distribución subpleural y pérdida del volumen que van a presentar los pacientes. Así que ya desde hace algunos años, casi una década, vemos que en este artículo pues nos hacen mucho énfasis en cómo se debe ver la distribución del síndrome combinado, donde vemos la presencia o un porcentaje alto de lo que sería el enfisema y de la fibrosis hacia los lóbulos inferiores. Aquí otro ejemplo de los pacientes que nosotros vemos, donde ustedes pueden ver que si vemos prácticamente todo ese enfisema, podemos ver algunos trazos fibróticos y vean cómo tenemos grandes zonas de destrucción de enfisema y conforme vamos bajando empiezan a aparecer la combinación de la fibrosis con áreas enfisematosas y cuando llegamos a los lóbulos inferiores lo que vamos a ver nosotros es prácticamente más fibrosis que enfisema. Entonces, sabemos que esta combinación que se le da mucho auge a partir del 2005 con esta definición de imagen, se va a encontrar dentro del espectro de lo que son las fibrosis intersticiales relacionadas a tabaquismo. Entonces también vemos nosotros que el tabaco no solamente va a estar asociado a enfermedad de la vía aérea, sino que también puede hacer sus travesuras a nivel del intersticio. Y aquí vemos en una tabla un resumen de las características clínicas de las enfermedades intersticiales relacionadas a tabaco. Y como ustedes pueden ver, hay algunas que les pueden sonar muy conocidas, como son las bronquiolitis respiratorias con enfermedad intersticial, la descamativa o la misma histiocitosis pulmonar de células de Langerhans, que todos estamos muy acostumbrados a sospechar cuando vemos intersticio en un fumador. Sin embargo, pues tenemos otras como la neumonía eosinofílica aguda o algunas de reporte histopatológico como sería la fibrosis intersticial relacionada a tabaquismo y claro, las clásicas donde el factor de riesgo es el tabaco para la fibrosis pulmonar y claro, el que nosotros estamos viendo ahorita que es la combinación, en donde ustedes pueden ver que es en sujetos no tan jóvenes, generalmente con un predominio actual en el sexo o en el género masculino, probablemente por el hábito tabáquico, que posiblemente en un futuro lo veamos también más en mujeres
y tendríamos que ver si esto no sucede, si hay algún otro factor asociado, donde lo que vamos a ver nosotros es la disnea, la tos y algo muy importante, unas pruebas funcionales con una mecánica normal o pseudo normal y una alteración del intercambio gaseoso bastante afectado, la distribución característica en imagen y donde pues desgraciadamente las estrategias de tratamiento que tenemos actual o disponibles, como van a ver, pues no son las más adecuadas en el momento hasta que se pueda conocer más estas alteraciones. Entonces, ya sabemos que las características del síndrome combinado es la presencia de este enfisema con fibrosis, pero también vamos a ver que, aunque se describió inicialmente con cuadros de fibrosis pulmonar idiopática, pues va a depender mucho de la enfermedad pulmonar intersticial fibrosante que nosotros estemos viendo. Y como también saben ustedes, ahora tenemos fibrosis pulmonar progresiva que puede llevarnos a ese deterioro. Hay entidades que vamos a empezar a conocer y que las habíamos empezado a ver ya desde el punto de vista de imagen, como es la enfermedad intersticial relacionada al tabaco, pero también estas formas de agrandamiento de los espacios aéreos con fibrosis que no solamente se relacionan a tabaco, sino también lo podemos ver en algunas otras entidades ya conocidas, como la neumonitis por hipersensibilidad crónica o en aquellas de enfermedades del tejido conectivo. Sabemos que a pesar de que en el 2022, casi a finales de este año, salió el consenso sobre el síndrome combinado, sus características, pues también nos hacen énfasis en que todavía falta mucho por conocer en relación a la patogenia y sobre todo a cómo vamos a tratar a estos pacientes. Entonces, como ustedes pueden ver, es una combinación que permanece relativamente poco estudiada y sin un tratamiento específico por el momento. Ya les había mencionado que este síndrome no siempre la combinación va a corresponder a cuadros de fibrosis pulmonar idiopática o neumonía intersticial usual como estamos acostumbrados a verlos, sino que aquí les traigo yo dos ejemplos también del hospital en donde ustedes pueden ver claramente la presencia del enfisema asociado a una fibrosante progresiva y en este caso una neumonía intersticial no específica en un paciente con autoinmunidad. Y también podemos ver las áreas de enfisema asociados a lo que ahora conocemos como este agrandamiento del espacio aéreo con fibrosis, que muchas veces lo que vemos son estos quistes grandes, confluentes con esas paredes gruesas y que lo estamos viendo mucho en enfermedad autoinmune y en casos de neumonitis por hipersensibilidad crónica y que se ha descrito que puede tener una evolución menos agresiva, pero el simple hecho de tener la combinación, pues ya le pone un hándicap alto a estos pacientes. Bien, como hemos mencionado, no siempre el patrón usual es el que va a estar asociado y ya está descrito también desde hace varios años que hay formas de agrupar a estos pacientes o clúster en los cuales podemos ver que la supervivencia de estos pacientes pues va a estar relacionado a qué predomina. Predomina el enfisema en los pacientes, predomina el patrón usual en los pacientes o tenemos otra enfermedad intersticial asociada. Entonces también el reconocer la enfermedad intersticial asociada, pues va a impactar en la supervivencia de nuestros pacientes y cómo le va a estar yendo en el tiempo a ellos. Bien, sabemos que como la definición es radiológica, vean ustedes, el radiólogo juega un papel importantísimo en la detección y en el tratamiento del paciente. ¿Sí? Entonces, nuestros radiólogos son aquellos que nos van a ayudar. Es la forma de identificar la combinación, de ver cuál es la enfermedad intersticial y sobre todo que nosotros podamos evaluar el grado de destrucción que van a presentar estos pacientes porque tenemos que ver los patrones fibróticos asociados y el pronóstico que tenga el paciente. El grado de enfisema y fibrosis es muy importante para hacer el diagnóstico. Sin embargo, también tenemos el problema que no se ha llegado a una definición consensuada qué tanto debemos de tener de uno o de otro para evaluar. Muchos de los artículos que se han publicado con la combinación toman como un parámetro de corte un 10% de la presencia de enfisema en un cuadro de enfermedad intersticial para ponerle este nombre de síndrome combinado de
que está presente. La aceptación del síndrome combinado depende principalmente de una utilidad clínica percibida que tenemos que ir conociendo, ir unificando a los pacientes. Tenemos que ver esta definición para comparar resultados entre pacientes y aquellos que tengan diferentes enfermedades intersticiales por la heterogeneidad, cómo les va a ir. En relación al enfisema, que es un componente de estas enfermedades, pues siempre hay una necesidad de cuantificar ambos y desgraciadamente en este momento la cuantificación de las lesiones pues dependen mucho de la experiencia del evaluador, pero pues viene pujando fuertemente lo que es las mediciones objetivas a través de la inteligencia artificial que nos van a permitir medir en forma más exacta y más adecuada las alteraciones. Recuerden, mencionamos que el patrón que nos tiene que corroborar nuestro radiólogo, no solamente es decirnos tiene una enfermedad fibrosante pulmonar, sino nos tiene que decir tiene un patrón de neumonía intersticial usual, tiene un patrón de neumonía intersticial no específica, es una descamativa, es un agrandamiento de los espacios aéreos con fibrosis, y vean ustedes cómo ya vienen aquí los criterios bien establecidos para que nuestro radiólogo nos pueda evaluar la alteración a nivel parenquimatosa. Bien, sabemos que este síndrome pues va a tener una amplia variedad de apariencias y patrones tomográficos y cuando está disponible la histología también nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque dijimos que hay alteraciones que no se conocen muy bien desde el punto de vista de imagen y necesitamos la histología, como ese cuadro de fibrosis intersticial relacionada a tabaquismo que se describió en hallazgos de histopatología en pacientes que habían fallecido o en resecciones pulmonares por alguna causa como el cáncer pulmonar. Bien, el tener agrupado a los pacientes nos permite conocer la frecuencia de comorbilidades y complicaciones, sobre todo la presencia de hipertensión pulmonar y de cáncer pulmonar, que no es infrecuente que se presente y que deteriore a los pacientes. La relevancia para el seguimiento y la progresión de la enfermedad y participación de las vías patogénicas que podrían ser compartidas para ambos componentes y que las tenemos que evaluar, estudiar, sobre todo para tener disposición de terapéuticas en un futuro que nos permita tratar al paciente no solamente como el componente por separado del enfisema y el componente de la fibrosis por el otro lado. Entonces, tenemos que empezar a conocer estas vías que están relacionadas y que se ha visto en varias publicaciones que entre el EPOC y la fibrosis se pueden compartir algunas de las mismas. Habíamos dicho que la heterogeneidad no solamente va en el patrón intersticial, va también en relación a las enfermedades. Podemos tener enfermedades como las autoinmunes que van a estar presentes y entonces aquí ya tenemos otro componente que tenemos que evaluar, que tanto tiene la actividad del trastorno del tejido conectivo y su participación en este síndrome. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, tenemos nuestro síndrome combinado, se describió inicialmente en la fibrosis pulmonar idiopática, algunas enfermedades no clasificables están asociadas, pero vean ustedes cómo tenemos las características que nosotros vemos, ¿sí? Como son aquellas bien conocidas como es la descamativa o la bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad intersticial, los casos de asbestosis o de neumonitis por hipersensibilidad crónica, pero entonces ahora pasamos al otro punto, las enfermedades de tejido conectivo, que cada vez las conocemos más y que su relación con la enfermedad intersticial es muy frecuente, sobre todo aquellas como la artritis reumatoide o la esclerodermia. Pero, pues vean, se ha visto incluso en vasculitis, ANCA positivo, la presencia de esta combinación. Entonces, cuando vemos este tipo de alteración, nos vamos a encontrar que la prevalencia de la enfermedad pues va a depender mucho de la zona geográfica del hospital de concentración, pero depende mucho de los artículos que veamos y vean ustedes cómo nos ponen números que van desde muy pequeños hasta muy altos. Parece que todo va en relación a los hábitos tabáquicos o al tipo de población que se presente. Y claro, vean ustedes cómo nos dicen
que cuando se informa en enfermedad intersticial puede ser más baja que aquellos que van a requerir un ingreso hospitalario por alguna exacerbación de la enfermedad. Entonces, vean, es una prevalencia muy variable. Y aquí les traigo esta gráfica publicada en este artículo del doctor Ragú, en donde ustedes pueden ver los diferentes autores y la frecuencia del síndrome que presentaban de acuerdo a la evaluación de sus pacientes. Claro, había pacientes que eran evaluados desde la presencia de EPOC como causa primaria o de fibrosis, y se encontraba esta asociación en un rango muy variable. Y vean ustedes, lo mencionamos, desde frecuencias bajas hasta prevalencias casi del 70% en esta población. Se desconoce, como hemos visto, cuál es la prevalencia en población general, porque generalmente los pacientes, si no tienen sintomatología, no se hacen una tomografía y no vamos a evaluar si tienen esta combinación. Cuando se evalúan tomografías, y en este artículo nos dicen que se realizaron, no sabemos cuál es la indicación, ellos encontraron en su población hasta 7.3% en los hombres que se sometieron a este tipo de estudio. Pero en algunos centros como este que reporta Corea, pues es muy baja. Y cuando se hacen evaluaciones en cáncer pulmonar, pues también depende de la serie que nos esté reportando la relación que va a tener el paciente. ¿Sí? Entonces, pues es muy, muy importante que tengamos en mente el tipo de población que estamos manejando, si somos hospital de referencia o cuál es el tipo de hospital en el que estamos. Nuevamente, vean ustedes los números, son muy variables y nos hace falta. Pero yo les había mencionado que cada vez vemos más enfermedad intersticial asociada a autoinmunidad, la detectamos en forma más fácil y sabemos que vamos a empezar a enfrentarnos también a estas alteraciones o a esta combinación. Y aquí, pues sí, vemos que muchas veces, como en los pacientes con artritis reumatoide, la prevalencia puede ser mayor, la afección intersticial es mayor, sobre todo si fuman, y el que tengan la combinación podría resultar hasta cierto punto nada infrecuente o nada de lo anormal que nosotros vemos, porque los pacientes generalmente masculinos, añosos que fuman, estamos acostumbrados a ver esta combinación. Sin embargo, vean ustedes que en un grupo de pacientes con esclerosis sistémica, de los que detectaron que tenían la combinación, más del 50% de estos pacientes no habían fumado, no tenían ese factor de riesgo, por lo cual parece que hay otros factores de riesgos asociados a que se pueda presentar esta alteración. Y entonces nos ponen cuáles podrían ser las exposiciones y etiologías asociadas a la combinación. Y bueno, está tabaquismo, el género masculino. Sí, probablemente tengamos que ver si es por las actividades laborales o exposicionales que tiene, las enfermedades y otras inhalaciones, como es el polvo de carbón, asbesto o el sílice, que van muy, muy en relación con la actividad del paciente. Y bueno, aquí cuando uno fuma, ya está bien descrito también desde hace varias años, que la exposición al humo de tabaco en los pacientes que la tienen, se va a asociar la combinación a que de por sí los telómeros son más cortos, y cuando están expuestos al humo del cigarro, pues estos tienden a ser todavía o tener un acortamiento más evidente en los pacientes. Entonces, posiblemente empecemos a conocer más sobre esta entidad. Pero hablamos que hay otras enfermedades que están asociadas y ya las tenemos bien ubicadas, las tenemos que seguir, como es la fibrosis pulmonar idiopática, la enfermedad del tejido conectivo, las vasculitis asociadas a ANCA y la neumonitis por hipersensibilidad, sobre todo en las formas que presentan su fibrosis pulmonar progresiva.
Entonces, ¿qué es lo que nos debe de quedar a nosotros? Que debemos buscar varias alteraciones en nuestros pacientes, no solamente ver si es idiopático y va a tener el síndrome, sino también en aquellas otras entidades que no son de índole idiopático, sino de una causa conocida, que van a tener la posibilidad de tener esta combinación, sobre todo cuando encontramos esa mecánica pulmonar preservada con esa desproporción en la difusión. Y aquí es donde nosotros pasamos a ver cómo se comporta funcionalmente el síndrome. Y el síndrome también ya es bien conocido que cuando nosotros vean, prácticamente algunas variables van a estar normal, ligeramente disminuidas o incluso incrementadas, sobre todo cuando vemos que hay atrapamiento aéreo. Pero vean ustedes cómo la desproporción en la disminución del intercambio gaseoso y esa desaturación que presenta es muy evidente cuando lo comparamos con alguna enfermedad intersticial fibrosante, ya sea idiopática o no idiopática, donde podemos ver que está disminuida, hay desaturación, pero no es tan severa en relación a la mecánica pulmonar. Y entonces nuevamente tenemos que comparar por separado al grupo de fibrosis pulmonar idiopática y al grupo de enfisema, en donde el síndrome combinado pues va a tener esas alteraciones bien distintivas que lo van a hacer o nos va a permitir separarlo de una u otra entidad, y sabemos que entonces tendríamos que empezar a buscar opciones terapéuticas porque parece que no es lo mismo que si vemos a las entidades por separada. La evaluación de progresión de estos pacientes se ha visto ya durante los últimos años que no se pueden evaluar como la fibrosis pulmonar idiopática, que es qué tanto cae la capacidad vital forzada. Ya también está bien reconocido que muchas veces el parámetro más adecuado para ver si está progresando es ver si el volumen expirado forzado está declinando o se mantiene estable, es lo que le puede dar la evaluación o el seguimiento a los pacientes para saber si están deteriorándose o no. Y bueno, sabemos que hay varias cosas que vamos a tener que tener en cuenta, pero yo aquí quiero señalar un punto muy relevante que es la mortalidad. La mortalidad en este síndrome está incrementada en comparación con fibrosis pulmonar idiopática. Y si la fibrosis pulmonar idiopática es una entidad que por muchos años hemos visto que tiene un pronóstico y una supervivencia bastante mala, estos pacientes va a estar incrementada y va a ir en relación posiblemente al grado de destrucción tanto de las áreas enfisematosas como de las áreas fibróticas, pero también se ha visto que va en relación a estos parámetros que tenemos nosotros. ¿Cuáles son estos? Bueno, qué tan alterada está el intercambio gaseoso, qué tanto se desatura el paciente y sobre todo qué complicaciones y comorbilidades se han asociado. Y habíamos mencionado que la hipertensión pulmonar es una de las comorbilidades que se va a presentar frecuentemente y que les va a llevar al deterioro funcional y a una menor supervivencia. Claro, estos pacientes por tener el factor exposicional tenemos que estar vigilando siempre que se presente una neoplasia que pueda empeorar su evaluación y claro, no dejar de lado la presencia de exacerbaciones agudas. Y aquí les pongo unas gráficas de lo que se ha descrito en relación a la evolución de estos pacientes. Ya habíamos visto que depende mucho del patrón de afección intersticial, pero también se ha descrito que depende de qué tipo de enfisema se asocie en cada uno de estos pacientes. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando tenemos un enfisema paraseptal, el pronóstico va a ser peor que cuando tenemos otro tipo de enfisema, y ya habíamos dicho que el tener una neumonía intersticial usual va a tener un pronóstico peor que si tenemos alguna otra alteración. Y el pronóstico en relación o comparándolo con una entidad que es extremadamente grave con una supervivencia baja, pues vean ustedes cómo todavía estos pacientes van a vivir mucho menos y se va a asociar sobre todo al grado de hipertensión pulmonar que desarrollen. En relación a cómo debemos actuar con las decisiones de tratamiento, hay pocos estudios que nos digan cómo tratarlos.
¿sí? Vamos a ver que algunos se van con los rasgos tratables del paciente en relación al enfisema o a la fibrosis. Todavía no tenemos ensayos clínicos específicos para esto, y mucha gente lo que hace es extrapolar lo que tenemos en relación al EPOC y a la fibrosis pulmonar idiopática, que es el tipo de enfermedad intersticial más asociado. Entonces, vean ustedes cómo las pautas que nos da la guía del consenso de síndrome combinado nos dice, como medidas generales, lo principal, y como todos ustedes lo han oído esta semana, es el evitar que el paciente fume, retirar este hábito, el tratar de rehabilitar a los pacientes, el evitar factores que puedan exacerbarlo y que podemos nosotros prevenir, como es la vacunación, el usar oxígeno de acuerdo a las recomendaciones de saturación y titulación al ejercicio. Y bueno, siempre hay que considerar a estos pacientes a un trasplante pulmonar, porque sabemos que puede ser que evolucionen más rápidamente y con un deterioro mayor al de otras enfermedades. Cuando tenemos fibrosis pulmonar, bueno, sabemos que ya está aprobado el uso de antifibrosantes. En el ensayo de Nitadavid se permitió el uso o se permitió incluir al síndrome combinado, y se vio que el efecto para el área de fibrosis tenía la misma respuesta que aquellos que no tenían la combinación. En relación al enfisema, se usan broncodilatadores y esteroides de acuerdo a la indicación de POC, pero hasta el momento no hay muchos estudios que avalen esta pauta, no hay una evidencia real para el uso, pero bueno, tratamos ese rasgo tratable. Y bueno, tratar las complicaciones y comorbilidades siempre es importante, aunque como ustedes saben, no hay un tratamiento específico para la hipertensión pulmonar en enfermedad intersticial, aunque parece que ya vienen por ahí pujando algunos medicamentos con miras favorables en el uso del manejo de estos pacientes. Y bueno, ya nomás para finalizar, como conclusión, les dejo este diagrama donde ustedes pueden ver que el síndrome combinado tendríamos que empezar a ver el tipo de fenotipo de cada uno de los mismos, el tipo de afección intersticial, el tipo de enfisema, si el paciente tiene una enfermedad de tejido conectivo, si se asoció con un cáncer pulmonar, el grado de hipertensión que hace, si hay algún antecedente familiar, qué tan rápida o lenta es la progresión. Y como pueden ver, pues todavía nos hace falta mucho por conocer, pero pues empezando a conocer, podemos empezar a estudiar a estos pacientes y buscar opciones terapéuticas. Y con esta diapositiva, yo quiero agradecer la atención a esta charla, y bueno, la siguiente ponencia está a cargo del doctor José Luis Miguel Reyes, quien nos va a hablar de la asociación de POC y asma, por lo cual yo dejo de compartir y le cedo la palabra al doctor. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora Mayra Mejía, doctor Rafael Hernández, compartir con José Luis Carrillo y todos ustedes la invitación de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax en esta Semana Nacional de POC. Yo les voy a platicar brevemente en los siguientes 25 minutos la asociación entre asma y EPOC. ¿Por qué es relevante este tema de asma y EPOC? Bueno, como ustedes saben, asma y EPOC son las enfermedades respiratorias más frecuentes que vemos en nuestra práctica neumológica. Son enfermedades que afectan al mismo sistema, a los mismos órganos, y comparten una fisiopatología que tienen como consecuencia la obstrucción al flujo aéreo. Entonces, es algo que estamos muy acostumbrados a ver, y recientemente, o bueno, más bien, esto tiene su origen, el síndrome o el overlap asma y EPOC, desde la hipótesis holandesa. En la hipótesis holandesa se hablaba que para el desarrollo de una expresión clínica en enfermedades respiratorias teníamos dos factores, los factores endógenos y los factores exógenos. Dependía de cuál predominaba para poder tener esta expresión. De tal manera que estas enfermedades se consideraban tener un origen común y que solamente pues, uno podía llamarlas asma o EPOC, pero en realidad recibían el mismo tratamiento. Y justamente esto era el problema de la hipótesis holandesa, que todos los pacientes con síntomas respiratorios, en este caso bronquitis, que está de hecho publicado en este fascículo denominado Bronquitis por Orie y Slüter en 1961, que es donde
que son holandeses, que es lo que da lugar a la hipótesis holandesa. Lo que le critican posteriormente es que el tratamiento es lo mismo para las dos enfermedades y sobre todo choca con la hipótesis inglesa, donde se considera que asma y EPOC en realidad son enfermedades muy distintas, de tal manera que cada una tiene su tratamiento propio. Conforme fue apareciendo mayor información sobre pacientes que tenían componente de asma y componente de EPOC, en 2017, Gina y Gold se reunieron para escribir un capítulo, un fascículo especial dentro de estas guías combinadas donde se hablaba del overlap y del síndrome de combinación de asma y EPOC. Entonces esto se pensaba que traería luz para el conocimiento de esta entidad de tal manera que uno podía identificar pacientes con esta combinación y darles un tratamiento más efectivo que ayudara a contrarrestar los efectos de esta enfermedad. Sin embargo, conforme fue habiendo más información, lo que sucedió es que esto generaba mayor confusión. Primero decían, bueno, no es un síndrome, hay que quitarle la palabra síndrome porque esto puede minimizar el impacto de la enfermedad y hay que dejarlo solamente como superposición de asma y EPOC. Sin embargo, pues posteriormente en las publicaciones recientes, por ejemplo, Gold, en esta última publicación de hace unos días, ya no menciona, ya no tiene un capítulo especial ni habla de la superposición de asma y EPOC, aunque Gina todavía en su última actualización tiene un capítulo, el capítulo 5, donde habla de los componentes de la enfermedad de asma y EPOC o lo que se denominaba overlap asma y EPOC. Sin embargo, ¿qué cosa es superposición asma y EPOC? Pues aquí les presento en este cuadro 10 definiciones diferentes, donde pueden ver ustedes que algunos toman en cuenta la relación F1 sobre FBC, pero además la respuesta al broncodilatador, que algunos toman como 200 mililitros, algunos más como 400 mililitros, algunos más incorporan el tabaquismo, denominado como más de 10 paquetes, como una historia de más de 10 paquetes año. Para algunos otros solamente bastaba con tener un diagnóstico previo de EPOC y diagnóstico previo de asma por médicos generales o por algún médico en el pasado. Entonces, como pueden ver, las definiciones son uniformes y hasta este momento no existe una definición estandarizada que todos acepten. Entonces, ¿qué paciente tiene ACO o qué paciente tiene superposición de asma y EPOC? Bueno, recordar también que se considera, y esto es la publicación de 2023 de Gold, donde dice que ser asmático es un factor de riesgo para desarrollar EPOC. Entonces, ¿qué paciente tiene ACO o tiene superposición de asma y EPOC? Es el asmático de larga evolución que no tiene exposición significativa a partículas y que desarrolla obstrucción que no revierte, o es el asmático previamente conocido que empezó a fumar y que con el tiempo desarrolla obstrucción persistente. En el primer caso, uno pensaría que el asmático que desarrolla obstrucción que no revierte, pues es un asmático que tiene cambios de remodelamiento de la vía aérea, de tal manera que sigue siendo asmático. Pero para algunos otros, de acuerdo a la definición, la obstrucción que no revierte, obstrucción fija, es EPOC. Entonces, hay mucha controversia y hay mucha confusión con respecto a este término y saber cuáles son los pacientes que tienen esta enfermedad. Si quisiéramos buscar las características específicas que puedan distinguirnos esta entidad de superposición de asma y EPOC y diferenciarla de los asmáticos puros o EPOC puros, pues en realidad pueden ver ustedes que no existe. La atopia no es un factor que sea exclusivo de alguna de las dos entidades, la hiperreactividad bronquial, la respuesta al broncodilatador, tener eosinofilia, tener fracción exhalada de óxido nítrico elevada, tampoco diferencia unos de otros. En los estudios de epidemiología también se ha visto prevalencias muy variables. Este estudio que les voy a presentar evalúa la prevalencia utilizando 5 definiciones diferentes. Una definición basada en tener diagnóstico de EPOC más asma en menores de 40 años. Otra definición basada en el diagnóstico clínico de superposición asma y EPOC. Los criterios de Gina y de Gold, el criterio español y finalmente los criterios de Gibson. Entonces pueden ver ustedes que para esta entidad, pues, o en este estudio se identificó una prevalencia
tan baja como 3.8% o tan alta como 18.4%. De acuerdo a este estudio, se identificaron 31 subpoblaciones de superposición asma y EPOC. Sin embargo, el nivel de acuerdo donde todas las definiciones, las 5 definiciones coincidían para identificar a un paciente con superposición de asma y EPOC, solamente catalogaba a 2 pacientes. Entonces, no hay uniformidad en los criterios diagnósticos, por lo tanto, las prevalencias son muy variables. ¿Cuál es la fisiopatología de tener el síndrome de superposición de asma y EPOC o la superposición de asma y EPOC? Pues en realidad son variables. Hay pacientes que pueden tener un fenotipo tipo 1 predominante, otros tipo 2 predominante o algunos más la combinación de ellos. Si quisiéramos ser más específicos y buscar las células en la vía aérea, pues no encontraríamos diferencias importantes. A lo mejor los macrófagos son más frecuentemente encontrados en superposición de asma y EPOC y no en asma. Sin embargo, como pueden ver ustedes, de acuerdo a esta tabla, no existe una característica fisiopatológica distintiva. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento de esto? Pues la realidad es que ahora estamos en la era de la medicina personalizada, donde llegan los pacientes con síntomas respiratorios, donde uno hace una valoración, donde hace uno pruebas para identificar a estos pacientes, se revisa la prescripción de asma, tanto la actual como la pasada, y uno podría determinar si estamos ante un paciente que tiene EPOC con asma concomitante, y de esta manera establecer un tratamiento. Si estamos ante un paciente que tiene la suma de las 2 enfermedades, esto es importante que lo vean, el tratamiento más importante son los corticosteroides inhalados, es decir, el tratamiento o el componente más importante de acuerdo a varios algoritmos de tratamiento de superposición de asma y EPOC tiene que ver con tratar el asma. Si, por ejemplo, no está claro el diagnóstico de EPOC con asma concomitante, pues requiere mayor investigación como pruebas de reto bronquial o identificación de marcadores de inflamación tipo 2. Si se identifican, pues se trata como asma. Si por el contrario es un paciente que no es compatible con EPOC y asma concomitante, pues el tratamiento más importante será como para EPOC, es decir, broncodilatadores hasta encontrar el efecto, ya sea con monoterapia o combinaciones de ellos. Y para el caso de los pacientes que tengan además eosinofilia, pues se ofrecería un tratamiento con corticosteroides inhalados. Lo último que publica Gina, de acuerdo a estas características en cuanto a tratamiento, es que lo más importante en un paciente que tiene síntomas respiratorios crónicos compatibles con tener asma y EPOC, lo más importante es tratarlos como asma. Si tiene características de ambas enfermedades, se trata como asma, y solo si es muy probable que el paciente tenga EPOC, se trata como EPOC. Entonces, a lo que va todo esto es que como pueden ver hasta ahora, se genera mucha confusión, no hay uniformidad en las definiciones, no hay una prevalencia bien estudiada. Lo que se ha propuesto recientemente, y de hecho Gold lo postula así, es que hay que olvidarse de este síndrome o de esta superposición de asma y EPOC. O el paciente tiene asma y EPOC concomitantemente, pero no es una entidad por sí sola, y esto es importante. Se hablaba hace un momento de fibrosis o la combinación de fibrosis con enfisema o con EPOC, se identifica como un síndrome o como un fenotipo especial, de tal manera que requiere un tratamiento especial. Aquí no. Aquí la intención es no confundir, no decir esta es una entidad diferente a ser asmático puro, a ser EPOC puro, es más bien tratar de llegar a lo que se habla recientemente, que es los rasgos tratables de la enfermedad. Entonces, ahora, o como conocemos la medicina hasta este momento, es que los pacientes que tengan asma o EPOC, pues se van a basar, el tratamiento se va a basar en guías, es decir, tenemos el mismo tratamiento, el mismo diagnóstico, por lo tanto, el mismo tratamiento, y entonces uno sigue una serie de escalones en el caso de asma para alcanzar pasos altos en el tratamiento, o en EPOC un cuadrito donde uno va diciendo combinaciones, pero esto solamente de acuerdo a la evaluación y el abordaje actual solamente es pérdida de tiempo. Uno puede llegar a identificar pacientes con asma grave hasta que han pasado por lo menos 6 meses donde uno decide hacerle estudios de fenotipos y por lo tanto llegar a tratamientos más específicos como los anticuerpos monoclonales. Entonces ha avanzado esta
este conocimiento de un mismo diagnóstico, un mismo tratamiento a la identificación de los fenotipos. Esto fue un gran avance porque se reconocía que asma y EPOC son enfermedades muy heterogéneas, de tal manera que no todos los sujetos se comportan de la misma manera. Entonces tenemos identificados fenotipos de tal manera que nos permite distinguir un poco más las características y los síntomas que estos presentan. Sin embargo, no es suficiente el estudio de los fenotipos, porque uno no puede decir este paciente solamente tiene inflamación eosinofílica o inflamación neutrofílica, puede haber una combinación de los dos. Entonces se llega ahora a la medicina de precisión. Un sujeto puede tener componentes de varios fenotipos de tal manera que el tratamiento basado a un fenotipo específico también resulta insuficiente. La medicina de precisión tiene que ver con identificar los rasgos tratables o dominantes de la enfermedad de tal manera que se pueden establecer tratamientos dirigidos para cada rasgo dominante. Hay estudios donde se demuestra que el abordaje de rasgos tratables es mejor al cuidado usual en cuanto a control del asma y en cuanto a estudios de calidad de vida. Entonces, todo esto nos lleva a conocer que la medicina está avanzando, que ahora sabemos que hay varias pruebas que podemos hacer. Una de ellas es, y la más importante que debería ser para la medicina respiratoria, es tratar de, y específicamente hablando de enfermedades de la vía aérea, es tratar de conocer los componentes que predominan en la vía aérea. Ahora estamos acostumbrados a tratar de acuerdo a síntomas y en el mejor de los casos a una espirometría. Sin embargo, es necesario conocer el componente de los participantes que contribuyen a los síntomas en estos pacientes con enfermedad de la vía aérea. Puede ser el broncoespasmo, puede ser la sobreactivación del músculo liso, puede ser la producción de moco, puede ser la presencia de neutrófilos, puede ser la presencia de eosinófilos, puede ser la presencia de macrófagos, de tal manera que uno puede, a través de estudios como el análisis del esputo inducido, identificar estos rasgos o estos fenotipos que pueden ser tratables. Identificamos un paciente que tiene mucho componente de broncoespasmo porque en las pruebas de recto son positivos, porque tiene una respuesta siempre persistente, significativa al broncodilatador en la espirometría, pues lo que uno considera, y en el contexto de no tener, por ejemplo, eosinofilia, pues el tratamiento más importante uno podría saber que son más broncodilatadores o incluso pensar en estrategias un poco más invasivas como la termoplastía. Si identificamos que el principal componente de la enfermedad de la vía aérea de estos pacientes es la impactación mucosa, pues es lógico pensar que no le vamos a dar más esteroides, no le vamos a dar más broncodilatadores si es que no tiene un componente importante del músculo liso y nos enfocaríamos a dar el tratamiento o las medidas de higiene bronquial. Si por otro lado identificamos eosinofilia en la vía aérea, pues sabemos que el tratamiento más importante son los esteroides inhalados, esteroides sistémicos en el caso de que no dispongamos de medicamentos de anticuerpos monoclonales, los biológicos actuales. Si encontramos neutrófilos, pues sabemos que a este paciente no nos conviene seguirle dando esteroides inhalados, no nos conviene llevarlo al paso 5 de tratamiento, de acuerdo a Gina, por ejemplo, donde nos dice que hay que llevarlos a una dosis alta de esteroides inhalados. Esto sería deleterio para estos pacientes. Nos enfocaríamos en el caso de identificar neutrófilos, a buscar la causa de la neutrofilia, que muchas veces tiene que ver con infecciones. Si es un paciente que tiene inmunosupresión, por ejemplo, pues el tratamiento son antibióticos, macrólidos, están demostrados que tienen beneficio en reducción de las exacerbaciones de estos pacientes, o incluso inmunoglobulina intravenosa para estos pacientes que cursen con hipogamaglobulinemia. Entonces, otro aspecto muy importante es la identificación de los macrófagos. Es importante reconocer la presencia de los macrófagos porque nos pueden estar hablando de otras enfermedades que producen síntomas respiratorios como son el reflujo, de tal manera que la presencia de macrófagos identificados a través de las tinciones especiales para lípidos nos puede decir que este paciente lo que tiene es reflujo, de tal manera que hay que darle un tratamiento para el reflujo. También los macrófagos, cuando los identificamos que tienen un componente de hemosiderina, pues lo que se considera en estos pacientes no es que los síntomas respiratorios sean producidos por asma o EPOC, es más bien que el paciente puede estar cursando con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, que es uno de los hallazgos que se pueden identificar en el análisis del esputo inducido cuando tenemos macrófagos cargados de hemosiderina. Entonces,
La medicina ha evolucionado, tenemos ahora los rasgos tratables, los rasgos dominantes, ahora tenemos anticuerpos monoclonales que van a actuar en distintas vías y lo que predominan son eosinófilos, tenemos antiinterleucina 5 o contra el receptor de interleucina 5, si lo que predomina es el moco, la elevación del feno, tenemos los anticuerpos antiinterleucina 4 compartido con interleucina 13 o los nuevos, los que vienen en camino anti-TSLP, linfopoyetina del estroma tímico, de tal manera que podemos identificar componentes muy específicos que contribuyen al no control o a los síntomas de los pacientes. Esto se llama medicina de precisión, sin embargo, como pueden ver ustedes, no es solamente los síntomas, no es la espirometría, requiere un abordaje más específico, sin embargo, de acuerdo a la evolución actual de la medicina respiratoria, a esto es a lo que tenemos que llegar. Tenemos ahora, vemos en esta diapositiva la evolución y el desarrollo de anticuerpos monoclonales. Ahora por lo menos tenemos 4 anticuerpos monoclonales en México que podemos utilizar. Afortunadamente en instituciones públicas de salud ya se dispone de estos medicamentos para los pacientes, de tal manera que ahora no hay pretexto para hacer una adecuada fenotipificación de los pacientes para poder establecer un tratamiento más específico con estos anticuerpos monoclonales. Hay muchísimas publicaciones al respecto y siguen creciendo en cuanto a la medicina de precisión o la medicina personalizada, de tal manera que es muy importante familiarizarnos con ella porque de esto se tratará la evolución de la medicina respiratoria en los siguientes años. Entonces, como conclusiones, podemos decir que el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la superposición no se considera una entidad clínica separada, sino que es una ocurrencia concomitante de asma y EPOC en el mismo individuo. No existe una propiedad definitoria de asma y EPOC que se considere patognomónica y su ocurrencia no necesariamente indica superposición. No existe una definición ampliamente aceptada. La mayoría de las definiciones se basan en el reconocimiento de varias características de asma en un individuo que tiene obstrucción persistente al flujo aéreo e historia de exposición prolongada al humo del cigarro. Y finalmente, en pacientes con asma y EPOC concomitante, la identificación de los rasgos dominantes de la enfermedad representa una estrategia más efectiva en el tratamiento de esta entidad. Con esto termino yo. Muchas gracias y a continuación le cedo la palabra al doctor José Luis Carrillo para su presentación de sueño y EPOC. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. La presentación, José Luis. Y muchas gracias a la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax por la invitación y pues por esta iniciativa, ¿no?, de este último día de la Semana Mundial de EPOC, de juntar estas comorbilidades o asociaciones que pueda tener el EPOC con otros trastornos, ¿no? Y definitivamente el sueño es uno de ellos, ¿no? Y bueno, yo quisiera empezar declarando un poco mis conflictos. Quisiera decirles que he dado consultorías para trastornos respiratorios del dormir para las empresas Philips, ResMed e Infra. También he recibido apoyo para acudir a eventos científicos por parte de estas mismas empresas y he recibido equipos para realizar estudios de investigación por las empresas Philips y ResMed. Pero bueno, a pesar de estos conflictos, también puedo decir que no tengo ningún conflicto con la información que voy a presentar a continuación, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría empezar con una pregunta. ¿Qué impacto puede tener el sueño sobre un paciente que ya tiene el diagnóstico de EPOC? A veces no nos hacemos esta pregunta, pero la respuesta es mucha, ¿no? El hecho de ir a dormir puede agravar prácticamente cualquier trastorno respiratorio y la EPOC no es la excepción, independientemente de que pueda tener otras asociaciones y otros padecimientos, ¿no? Y entonces, en este sentido, quisiera empezar diciendo que el paciente con EPOC tiene varias características que pueden afectar su calidad de sueño y asociarse directamente con trastornos de sueño, no necesariamente respiratorios, sino la EPOC es un padecimiento que genera una mala calidad de sueño, un sueño no reparador y quizás su trastorno de sueño más asociado sea el insomnio, ¿no? ¿Por qué? Porque un paciente con EPOC pues tiene la edad propicia para desarrollar insomnio. En general estamos hablando de personas por arriba de 60 años de edad.
El solo hecho del consumo de tabaco también es un factor de riesgo. Los síntomas crónicos propios de la EPOC con mucha frecuencia van a generar síntomas durante el sueño y en general no podemos dormir si tenemos tos ni tenemos disnea. La tos y la disnea no nos van a dejar iniciar el sueño. Entonces ahí vamos a tener un paciente que va a dormir poco, ¿no? Un tiempo total de sueño disminuido. También el paciente con EPOC consume algunos medicamentos que lo van a fomentar, como los más importantes, pues los anticolinérgicos y los esteroides, ¿no? Y por supuesto, algunas comorbilidades que puedan estar asociadas al EPOC, como la depresión, la ansiedad y la obesidad, ¿no? Y la otra parte, o como segundo punto, quisiera decir que los cambios fisiológicos inducidos por el sueño sobre la mecánica pulmonar y el control central de la respiración pueden provocar directamente alteraciones respiratorias en pacientes con EPOC, ¿no? Entonces, siendo ya puntualmente respiratorios, pues el hecho de ir a dormir va a generar estos cambios que pueden en una persona sana no provocar ningún problema, pero en un paciente con EPOC pues puede agravar esa falla respiratoria que ya venía presentando, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son estos cambios? Bueno, pues un incremento en la resistencia al flujo respiratorio y es por todo sabido que esta resistencia se puede incrementar hasta el 240% y el punto de resistencia más importante durante el sueño pues es la vía aérea superior, ¿no? Una disminución en la respuesta ventilatoria a cambios en la presión arterial de oxígeno y de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, eso provoca que todos cuando vamos a dormir nos va a bajar un poco la saturación, nos va a subir un poco el dióxido de carbono, pero los pacientes con EPOC pueden no tolerar estos cambios y presentar hipoxemia o presentar hipercapnia, hipoventilación, ¿no? Como un trastorno aislado. Una disminución en la distensibilidad provocada por la posición y los cambios en los estadios de sueño que pueden generar incluso disminuciones en capacidad vital que puedan llegar hasta el 30%, ¿no? Y una disminución en el volumen minuto, a expensas principalmente de volumen corriente. Y bueno, todo esto se junta o se expresa como una disminución en la saturación y en la presión arterial de oxígeno, una elevación en la presión arterial de dióxido de carbono y un incremento en la presión media de la arteria pulmonar que se van a ver agravados por el hecho de dormir y se van a ver doblemente agravados por el hecho de dormir, ¿no? Específicamente tomando uno de los puntos que sería ¿cuáles son las alteraciones en la calidad de sueño que puedan estar presentes en un paciente con EPOC? Bueno, están ampliamente descritas y yo quise tomar este artículo brasileño donde se describen 180 pacientes mayores de 40 años con diagnóstico de EPOC. Estudiados con polisomnografía y bueno, lograron ingresar un espectro amplio de pacientes con EPOC, ¿no? Desde aquel EPOC leve con una obstrucción leve hasta aquel EPOC con una obstrucción grave, ¿no? Vean cómo la mayoría eran hombres, más del 50% eran hombres, obesos, ¿no? Con un índice de masa corporal por arriba de 33, de 30 kilogramos por metro cuadrado. Y bueno, vean el espectro de obstrucción que pudieron ingresar a este estudio, ¿no? Y bueno, aquí hallazgos polisomnográficos, ¿cómo durmieron estos pacientes que tenían EPOC? Bueno, también interesante es que no tenían somnolencia. Y eso también es un punto en contra. En general, los pacientes con EPOC tienden a no generar somnolencia y de repente pensamos que eso excluye cualquier trastorno respiratorio del dormir, ¿no? Incluso cualquier trastorno en calidad de sueño o insomnio, y eso no siempre es cierto, ¿no? Vean cómo el tiempo total de sueño de estos pacientes, bueno, pues estuvo alrededor de los 300 minutos. Es difícil darle un valor siempre al tiempo total de sueño, pero lo que es fácil es darle un valor a la eficiencia de sueño, ¿no? En condiciones normales esperamos una eficiencia de sueño por arriba del 90%. El hecho de ir a dormir a un laboratorio de sueño puede disminuir la eficiencia de sueño, pero en general aceptamos hasta un 80%. Y vean cómo estos pacientes tuvieron una eficiencia de sueño menor a la esperada, simplemente por el hecho de ir a dormir a otro lugar, ¿no? Se tardaron un poco en iniciar el sueño, por ahí casi media hora, y vean, en este cuadro les pongo la macroarquitectura de sueño y cómo se presenta alterada, ¿no? Y vemos cómo aquí tenemos las etapas
de sueño superficial, N1, o sueño de no movimientos oculares rápidos, N1, N2, pues está casi en el 70% del tiempo total de sueño. Y como las fases de sueño profundo pues se ven francamente disminuidas, y eso incluye el sueño de movimientos oculares rápidos, ¿no? Estas son, en este mismo artículo, y es por eso que lo traigo, ¿cómo podrían asociarse estos cambios en la calidad de sueño con la EPOC? Bueno, pues la misma gravedad de la EPOC medida por pruebas de función respiratoria han sido consistentes en probar que hay una asociación al respecto, ¿no? Y entonces, para este estudio en especial, en este estudio multivariado, vean cómo la eficiencia de sueño o la latencia sueño, que es el paciente tarda en quedarse dormido, bueno, pues está asociada con la DLCO. En este caso, la falla del sueño MOR, o una disminución en el porcentaje de sueño MOR, también está asociado a la DLCO, y la eficiencia de sueño está asociada a la relación FEB1-FBC, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos quieren mostrar este tipo de estudios? Pues que hay una asociación con la gravedad, y a mayor gravedad de la EPOC, pues mayor afectación en estos índices de calidad de sueño, ¿no? Pero bueno, ¿qué impacto podría tener estas alteraciones en la micro y la macroarquitectura de sueño y en la calidad de sueño sobre el paciente? Bueno, también hay varios estudios que han tratado de vincular la mortalidad y alteraciones en la calidad de vida de estos pacientes. El más grande es un estudio coreano que se realizó en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Corea. Un poco más de 3.300 pacientes con EPOC, ya con diagnóstico de EPOC, y el objetivo era asociar la mortalidad por cualquier causa y la calidad de vida medida por el Cuestionario Europeo de Calidad de Vida, con las alteraciones en la calidad de sueño y la EPOC, ¿no? Específicamente con el tiempo de sueño reportado o autorreportado con el paciente. Y bueno, su asociación con la mortalidad en general no es propio de este estudio. En general no hay una consistencia, y no se ha probado que estas alteraciones en la calidad de sueño y que este tiempo disminuido del tiempo total de sueño esté asociado con mortalidad o mayor mortalidad, no solo en EPOC, sino en cualquier población, ¿no? Aquí tenemos los datos reportados para mortalidad. En este grupo tenemos aquellos pacientes que dormían menos de 6 horas. Aquí tenemos los pacientes que dormían entre 6 y 8 horas, los cuales fueron tomados como grupo de referencia, dado que eran adultos, y se les asigna este tiempo total de sueño como el apropiado, forma general, y aquellos que dormían más, dormidores largos, aquellos que dormían más de 8 horas. Y bueno, en el análisis no ajustado se asoció aquellos pacientes que dormían poco con mortalidad, pero esta asociación se pierde al ajustar por variables confusoras. ¿Qué variables confusoras se ajustaron? Pues sexo biológico, índice de masa corporal, FEB1, tabaquismo, alcohol, educación, nivel de ingresos, presencia de una esposa, ocupación, ejercicio, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular y cáncer, ¿no? Entonces, este estudio reporta el mismo hallazgo que en otros, que en general no hay una asociación con la mortalidad. En lo que sí también es consistente es su asociación con la mala calidad de vida. Y entonces aquel paciente que dice dormir poco reporta tiene una menor calidad de vida al mismo tiempo que aquel que duerme más, ¿no? Y esa asociación tiene una clara forma de U. Aquí lo tenemos graficado. En el eje de las X tenemos los 3 grupos: aquellos que dormían menos de 6 horas, aquellos que dormían entre 6 y 8 horas, aquellos que dormían más de 8 horas, y en el eje de las Y tenemos la calidad de vida, ¿no? Entonces vean cómo hay una disminución de aquellos que dormían menos de 6 horas y de aquellos que dormían más de 8 horas en comparación con aquellos pacientes con EPOC que dormían entre 6 y 8 horas, ¿no? Específicamente el insomnio, ¿qué podríamos decir de esta asociación? Bueno, pues que la prevalencia de insomnio entre pacientes con EPOC es mayor a la población abierta, ¿no? También es un hallazgo consistente, y esta asociación, bueno, pues es multifactorial, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente con EPOC tiene varias condiciones que pueden iniciar y perpetuar el insomnio, ¿no? Como cuáles: síntomas respiratorios, no podemos dormir,
si tenemos tos, si tenemos expectoración o si tenemos disnea, ¿no? Varios medicamentos que consume el paciente con EPOC que favorecen el insomnio, especialmente los anticolinérgicos son los más asociados, pero beta-2 agonistas, esteroides y la teofilina, ¿no? El uso de nicotina también es un alertante que puede favorecer el insomnio y el retiro de la nicotina también, ¿no? Entonces, el síndrome de abstinencia, una de sus manifestaciones clínicas más frecuentes, pues es el insomnio, ¿no? La hipoxia, la disnea o la dificultad respiratoria, el aumento de actividad simpática, la comorbilidad con ansiedad, depresión y la presencia de algún trastorno respiratorio del dormir como la apnea obstructiva de sueño u otro tipo de trastornos como el síndrome de piernas inquietas también pueden favorecer esta asociación entre insomnio y EPOC. ¿Cuáles serían las consecuencias de tener insomnio? En realidad les podría repetir lo mismo, no hay una consistencia en este hallazgo y hasta ahorita no se ha probado que aquel paciente con insomnio que tiene EPOC o aquel paciente con EPOC que tiene insomnio tenga una mayor mortalidad que aquel que no la tiene. Lo que ha sido consistente en todos los estudios es la peor calidad de vida, ¿no? Y cómo el insomnio puede alterarla, ¿no? Tratamiento, cuando tenemos a un paciente con EPOC y una pobre calidad de sueño y posiblemente incluso algún insomnio, pues lo primero es optimizar el tratamiento y el control de los síntomas, ¿no? Intentar pasar varios medicamentos a la mañana y no en la noche, y de repente tenemos esa tendencia a recetar o indicar los inhaladores en la noche. Es mejor pasarlos a la mañana, especialmente los anticolinérgicos. Si el paciente está dejando de fumar y está con síndrome de abstinencia, pues hay que tratar el síndrome de abstinencia. Obviamente hay que indicar oxígeno en caso de tener una indicación, tratar la ansiedad y la depresión, la terapia cognitivo-conductual, que puede ser el tratamiento de elección en el insomnio, y algo importante, pues evitar hipnóticos sedantes que puedan agravar el trastorno respiratorio, ¿no? Alrededor de la asociación de la EPOC con trastornos respiratorios del dormir específicamente, ¿qué podríamos decir? Bueno, pues ha sido una jornada de síndromes de sobreposición, ¿no? De esa unión de la EPOC con alguna otra condición, y esta charla pues tampoco es la excepción, y tenemos el síndrome de sobreposición, EPOC, apnea de sueño, ¿no? Lo cual significa que tenemos a un paciente que cumple los criterios diagnósticos de EPOC, pero al mismo tiempo pues tiene un índice de apnea-hipopnea por arriba de 5 eventos por hora de sueño en presencia de síntomas o de comorbilidades propias de la apnea obstructiva de sueño, o bien un índice de apnea-hipopnea por arriba de 15 eventos por hora de sueño, ¿no? Independientemente de que no tenga síntomas de sueño ni comorbilidades asociadas a la apnea obstructiva de sueño. ¿Cuáles serían las consecuencias de tener a un paciente con esta asociación EPOC, apnea obstructiva de sueño? Bueno, pues que el paciente va a sufrir una mayor caída en la saturación, un mayor incremento en la hipercapnia nocturna y un mayor incremento en la presión media de la arteria pulmonar de lo esperado para aquel paciente que únicamente tiene apnea obstructiva de sueño o aquel que únicamente tiene EPOC. De hecho, esa es una indicación frecuente de buscar apnea obstructiva de sueño en pacientes con EPOC, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un paciente con EPOC que su EPOC no explica del todo su falla respiratoria crónica o sus complicaciones como el cor pulmonale y la hipertensión arterial pulmonar. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se presentan estas gráficas. Aquí tenemos un paciente clásico con apnea obstructiva de sueño. Esto es su frecuencia cardíaca y esto es su saturación. Si analizamos su saturación, aquí el paciente está despierto, ¿no? Pasa un buen rato despierto y mantiene una saturación estable, y en el momento en que va a dormir, bueno, pues tiene estas oscilaciones muy marcadas en la saturación de oxígeno, ¿no? Aquí tenemos a su lado derecho un paciente con EPOC más apnea obstructiva de sueño, con este síndrome de sobreposición. Vean cómo el paciente igual pasa más o menos el mismo tiempo de despierto, solo el hecho de adoptar la posición supina pues va a hacer que caiga un poco la saturación, ¿no?
Y cuando el paciente se duerme completamente, bueno, pues estas oscilaciones en la saturación propias de la apnea obstructiva de sueño, pues van a ser mucho más marcadas, ¿no? Vean cómo prácticamente aquí se salen de la gráfica, ¿no? Ya no alcanzan a ser registradas, ¿no? Entonces, pues el tener la combinación de estos dos padecimientos significará pues un mayor deterioro en saturación y en hipercapnia, ¿no? El diagnóstico, ¿cómo establecemos el diagnóstico de este síndrome de sobreposición EPOC apnea de sueño? Bueno, pues clásicamente e idealmente deberíamos hacerlo a través de polisomnografía. Sin embargo, bueno, sabemos que la polisomnografía no está tan disponible, especialmente en nuestro medio, y entonces cada vez sale más información al respecto de un monitoreo simplificado que podría ser apropiado, especialmente en ausencia de la disponibilidad de una polisomnografía, ¿no? Y bueno, el tratamiento consiste pues en tratar las dos entidades, ¿no? Tratar la EPOC con broncodilatadores, con esteroides inhalados, con oxígeno, con lo que sea apropiado para la EPOC, y tratar la apnea obstructiva de sueño. Ese tratamiento podría ser a través de un dispositivo de presión positiva continua en la vía aérea o CPAP, o bien a través de un binivel. ¿Cuáles serían las consecuencias? Y bueno, aquí sí hay una respuesta para eso. Aquí, dime si te puedo ayudar con otra cosa. Aquí sí hay una alteración en la mortalidad. Y aquí tenemos esta gráfica clásica de supervivencia, y tenemos 3 grupos de pacientes, ¿no? En negro, aquellos pacientes con EPOC; en azul, aquellos pacientes con síndrome de sobreposición, EPOC, apnea obstructiva de sueño. Esto será importante anotar que eran pacientes graves, o sea, tenían un índice de apnea-hipopnea por arriba de 30 eventos por hora de sueño, pero en azul, aquellos que recibieron tratamiento con CPAP. Y en rojo, aquellos pacientes con sobreposición EPOC más apnea obstructiva de sueño grave que no recibieron un tratamiento con CPAP, ¿no? Entonces vean cómo hay una clara separación de la supervivencia, y bueno, aquellos pacientes con sobreposición sin un CPAP tuvieron una mayor mortalidad, ¿no? Y bueno, podría ser, este hallazgo tampoco ha sido tan consistente, pero bueno, podría ser que también la sobreposición favorezca las exacerbaciones, ¿no? Y para este mismo estudio de Marín, nuevamente, aquellos pacientes con EPOC más apnea obstructiva de sueño grave que no recibieron un CPAP, pues tuvieron una mayor posibilidad de sufrir una exacerbación en comparación con aquellos pacientes con sobreposición que sí recibieron un CPAP. Interesante, esta pregunta creo que no está del todo contestada y hay muy poca información. Sin embargo, sería interesante retomarla, porque puede ser una práctica bastante común, ¿no? Decir, bueno, ya tiene oxígeno, o si no lo tiene, indícale. Y de la poca información que existe parece decir que el oxígeno aislado no es un buen tratamiento. Y me refiero a tratar nuevamente la sobreposición EPOC más apnea de sueño, ¿no? Y en realidad solo existe un estudio, este estudio brasileño, donde describen, aquí no hay aleatorización, es un estudio solo observacional, donde se describen a 603 pacientes con EPOC más insuficiencia respiratoria crónica, y de esos 603 pacientes, 95 pacientes tenían apnea obstructiva de sueño, o sea, tenían esa sobreposición EPOC más apnea de sueño. ¿Y cuál fue? Bueno, de esos 95, 61 aceptaron un CPAP y 35 no lo aceptaron y recibieron solo oxígeno, ¿no? Y entonces, pues hay una clara diferencia en las curvas, en esta curva de supervivencia. Recuerden, pues con todas las limitaciones que podría tener este estudio, pues es de los pocos que nos reporta esto, ¿no? Y entonces, pues pareciera que solo darle ese POC, solo darle ese oxígeno podría no impactar sobre la supervivencia. Rápidamente quiero hablar un poquito del síndrome de hipoventilación, que podría ser otro trastorno respiratorio del dormir presente en los pacientes con EPOC. Y entonces, de repente, podríamos hacernos esta pregunta: presión positiva en un paciente con EPOC, pero sin apnea obstructiva de sueño, ¿no? ¿Cuál sería su indicación? Bueno, pues su indicación podría ser esa, precisamente un EPOC estable que hipoventila,
La hipoventilación suele iniciar durante el sueño y después ir progresando hacia el estado de vigilia. Y bueno, con estrategias convencionales, bueno, pues no se ha demostrado un efecto significativo de la ventilación mecánica no invasiva en el intercambio de gases diurno, ni en la tolerancia al ejercicio, ni en la función pulmonar, ni en la fuerza muscular, ni en la eficiencia de sueño, ni en la calidad de vida, ¿no? Vienen otras estrategias que se están ahí probando, podrían ser más eficientes que las estrategias convencionales. Sin embargo, bueno, todavía falta información, ¿no? Para generalizar su uso, creo yo, ¿no? ¿Cuáles estrategias? Pues el volumen asegurado, ¿no? Varios de los ventiladores ya vienen esas funciones híbridas que tratan de juntar esos modos por presión con los modos por volumen, y esas adaptaciones permiten aplicarlas en un contexto de ventilación mecánica no invasiva a domicilio, podría ser, o bien la ventilación de alta intensidad, que es aquella ventilación que se otorga con un ventilador convencional, pero a parámetros supranormales, ¿no? Y entonces la ventilación de alta intensidad, bueno, tiene su base en una presión soporte por arriba de 18 centímetros de agua, con una frecuencia respiratoria por arriba de la esperada o de la observada en el paciente en supino y despierto. Sin embargo, bueno, no es fácil tolerar esto, y bueno, yo les diría que por lo menos en mi propia experiencia me ha ido mal. No he logrado, en realidad creo que iniciar una buena ventilación de alta intensidad, y yo podría decirles que por lo menos mi problema ha sido la fuga. No hay una buena mascarilla que tolere estos niveles de presión, ¿no? Pero bueno, ahí está la estrategia, está la propuesta, y habría que esperar qué información sale al respecto, ¿no? ¿Qué podríamos concluir de todo esto? Bueno, pues que los pacientes con EPOC tienen frecuentemente alteraciones en la calidad de sueño, y muchos de ellos tienen insomnio. Esta alteración en la calidad de sueño y el insomnio pues va a tener un impacto directo sobre la calidad de vida del paciente. El paciente con síndrome de sobreposición, EPOC, apnea de sueño, pues obtiene un beneficio claro e importante al recibir un dispositivo de presión positiva, ¿no? Ahí sí. Si el paciente tiene un índice de apnea, especialmente arriba de 30 eventos por hora de sueño, hay un claro beneficio por tratarlo con un dispositivo de presión positiva, ¿no? Este puede ser un CPAP, un binivel, CPAP más oxígeno, si el paciente, a pesar de tener el dispositivo de presión positiva, continúa hipoxémico, binivel más oxígeno. Inadecuado hasta este momento, pues el oxígeno como tratamiento único, ¿no? Y bueno, en pacientes con EPOC, más insuficiencia respiratoria crónica hipercápnica, que no tiene apnea de sueño, pues no están claros los beneficios de la ventilación mecánica no invasiva, y podría ser una alternativa al tratamiento en pacientes seleccionados, ¿no? Y bueno, yo con esto les doy gracias por su atención. Estoy dejando de compartir y le paso los micrófonos al doctor Rafael Hernández. Bueno, como vieron, pues excelente las tres presentaciones, que son temas muy del neumólogo, y son los tres tópicos, pues es motivo frecuente de interconsultas, tanto a nivel hospitalario como a nivel ambulatorio. Ya he visto que nuestro compañero Javier Díaz Castañón ha estado ahí muy activo con las preguntas. Ya se nos adelantó ahí Mayra contestando algunas, pero yo creo que sería bueno compartirlo con la audiencia. Entonces, yo quería preguntarte, Mayra, hay en la corte del COPD-GYN que han estado revolucionando la tecnología de la imagen, ¿no? Con las software para valorar, se supone que todo fue para valorar el enfisema. Y hay un estudio en particular que me llamó la atención que se hizo en fumadores, que más o menos un 6% se encontraron anormalidades que le llamaban interstitial lung abnormalities. Este hallazgo en fumadores, no sé si tú ubiques ese estudio, pero esto da más complejidad, ¿no? Porque
uno cree que lo que vas a encontrar en las tomografías de fumadores es lo relacionado a EPOC, ¿no? Pero ya vimos que el tabaquismo pues también contribuye en algo en diferentes tipos de neumopatías intersticiales, pero si nos toca encontrar estos hallazgos en un paciente fumador, ahí ¿cuál sería tu punto de vista? ¿Será algo incipiente de lo que ya conocemos de las neumopatías intersticiales? Gracias, por la pregunta. Las anormalidades pulmonares intersticiales, que en inglés se ponen como ILAS y en español como APIs, es un área muy importante de estudio, ya que se ha visto que pueden aparecer solamente por el hecho de envejecimiento, hayas fumado o no hayas fumado. Eh, muchos sitios están llevando cortes de envejecimiento y evaluaciones, y en México no es la excepción. El grupo del doctor Selman está llevando una corte de envejecimiento pulmonar, y el porcentaje de pacientes que lo presentan sin sintomatología, sin alteraciones funcionales, es semejante a lo reportado a nivel mundial, que es el 8%. Claro, estos pacientes se están siguiendo para valorar si en un futuro el tener estas alteraciones intersticiales pueden causar sintomatología. Entonces, muchas veces cuando tú evalúas un grupo de pacientes en este sentido, el grupo del COPD, GIN, y hacen tomografías, no es nada infrecuente que encuentren estas alteraciones intersticiales. Aquí lo que se tendría que ver es si es simplemente el envejecimiento o el tabaquismo le está confiriendo un riesgo. Algunos pacientes pueden progresar, tenemos que ir evaluando cuáles son los factores predisponentes, qué tipo de alteraciones hacen, pero nada más por el hecho de tener población en envejecimiento, el encontrar las APIs no es un dato, o no es un hallazgo infrecuente. Tenemos que seguirlos y conocer, y bueno, pues es otro tipo de alteración que se está viendo y parece que va más relacionado al envejecimiento pulmonar más que a las exposiciones. Pero ¿qué pasa cuando tenemos estos factores que nos modifican nuestro ambiente? Hacen que se presenten más tempranamente o más tardíamente, y le va a conferir la presencia. Y también se ha demostrado que el tabaquismo puede estar influyendo en cierto comportamiento genético. Uno de ellos es el acortamiento de los telómeros, y sabemos que las patologías asociadas al acortamiento, a la alteración telomérica, favorece la presencia de fibrosis pulmonar. Entonces, sí parece que el cigarro tiene más implicación de la que se le ha dado, no solamente el cáncer o el EPOC, sino muchas entidades que ahora, con las nuevas herramientas de evaluación, las estamos conociendo, las estamos estudiando, y el envejecimiento de la población, pues ya sabemos que nuestra estimación de vida ya en la vida actual es casi de 80 años. Posiblemente cuando la gente se moría más joven no se lograban identificar, y ahora que vivimos más las vamos a conocer y ver qué tanto va a impactar y qué tanto tenemos que tratar. Regresando al síndrome combinado enfisema fibrosis, ¿nos podías comentar qué porcentaje de este grupo de pacientes son fumadores? ¿Cuáles serían los principales factores de riesgo? Y otra pregunta sería en cuanto a la artritis reumatoide, ¿cuáles serían las características que pueden conllevar a la aparición de la neumopatía intersticial? Sí, en relación al síndrome combinado inicial o clásico que se describió y al que todo el mundo le ponía mucha atención, que es la presencia de neumonía intersticial usual, la mayoría de las series que han publicado reportan frecuencia de tabaquismo por arriba del 95% de estos pacientes, ¿no? Entonces es una asociación muy clara de la frecuencia de tabaco con la presencia de esta combinación. Del otro lado, los que estudian EPOC
y que ven muchos fumadores, parece que la frecuencia es mucho más baja el encontrar estas alteraciones, pero depende de la patología que uno esté tomando en cuenta para hacer la evaluación. Pero cuando nosotros hablamos desde el punto de vista del intersticio y tenemos el síndrome combinado y vemos la frecuencia de tabaquismo es altísima. Sí es un factor de riesgo para que se presente esta y el paciente pueda empeorar más rápidamente. Otras exposiciones que no son tan conocidas, pues son principalmente aquellas a polvos inorgánicos. Gracias a la prevención, muchos pacientes expuestos en forma laboral a polvos inorgánicos como sílice y asbesto son retirados a tiempo, previniendo que hagan enfermedad pulmonar, pero aquellos que no fueron retirados y que nosotros vemos que hacen cicatrices pulmonares, pues prácticamente muchos de ellos tienen la presencia de zonas enfisematosas, sobre todo en la silicosis, que pueden presentar cuadros obstructivos muy graves y tener estas masas fibróticas relacionadas, ¿no? Pero bueno, la prevención ayuda a que no veamos estos casos tan graves y tan difíciles a veces de tratar cuando el pulmón está perdido en relación al grado de depósito de polvo que presenta. Entonces, siempre como todo mundo decimos, bueno, si ya conocemos que el tabaco es un factor predisponente para todas estas alteraciones, pues lo mejor es tratar de retirar a los pacientes de este hábito. Y bueno, la mayoría de los neumólogos estamos muy comprometidos con esta situación. En relación a la artritis reumatoide, en autopsia se ve que el pulmón prácticamente se afecta en todos, con diferentes formas de presentación. Ahorita estamos hablando de enfermedad intersticial, pero tenemos enfermedad bronquiolar, enfermedad pleural, entonces sí es muy frecuente la asociación de la artritis reumatoide con afección pulmonar, y cuando los pacientes tienen mucha actividad sistémica, sobre todo con el nivel de anticuerpos, están envejeciendo y fuman, pues ya prácticamente le estamos apostando a que van a hacer daño pulmonar o lo van a presentar. Y lo peor de todo es que estos pacientes no solamente hacen patrones usuales o muy parecidos a los usuales, sino que se asocian frecuentemente con tabaquismo extenso, y bueno, pues esto impacta no solamente el deterioro que puedan tener funcional por la artropatía, sino también por el daño pulmonar que van a presentar. En un ratito más regresamos contigo, Mayra, para hablar ahora un poco de la otra sobreposición importante que es asma y EPOC. Entonces, José Luis, creo que es muy importante uno de los mensajes que nos dejaste, que prácticamente no estamos ante una tercera entidad, ¿no? Sobreposición asma EPOC. Pero si nos podrías recalcar de nuevo cuáles son los argumentos por los cuales ya nos quedamos con la idea de que son dos enfermedades que se encuentran en un punto de la vida, ¿no? En el tiempo. Sí, muchas gracias, Rafa, por la pregunta. Pues la verdad es que es muy difícil, digo, la intención de no es establecerla como una entidad clínica, es que es difícil diferenciarla y es difícil reconocerla porque no hay un factor no hay un biomarcador que nos identifique cuál paciente cursa con esta tercera entidad clínica. Entonces, dado que no hay un consenso en definiciones, no hay consenso en prevalencia y no hay rasgos característicos, cuesta mucho trabajo y solamente confunde. Si uno quisiera decir esta enfermedad es diferente a ser asma y es diferente a ser EPOC, entonces, ¿cuál es el tratamiento que más le conviene? Regresamos a que, pues, si tiene características de asma hay que tratarla como asma, si tiene características de EPOC hay que tratarla como EPOC. Entonces, por eso es que creo que es acertado abandonar este síndrome de superposición asma-EPOC y decir que puede uno tener asma y EPOC concomitantemente. Yo creo bastante, yo estoy convencido de que más bien no etiquetar al paciente como un síndrome de superposición, sino identificarle sus características, como por ejemplo el EPOC, que tiene un cuadro
característico de POC, que tiene el antecedente de la exposición a biomasa, a tabaquismo, a partículas y que tiene obstrucción, por supuesto, fija, que no responde o que no tiene una respuesta significativa al broncodilatador, pero que además tiene eosinofilia, pues el tratamiento que uno le da son los broncodilatadores, además de los corticosteroides inhalados, o por el caso contrario, el paciente que tiene asma, pero no tiene una exposición relevante a partículas, sin embargo, desarrolla obstrucción fija o persistente al flujo aéreo, pues sabemos que una de las estrategias más importantes van a tener que ser los broncodilatadores y sobre todo la combinación de beta-2 agonistas de acción prolongada con los anticolinérgicos. Entonces ahí lo estaríamos tratando como EPOC sin descuidar el componente de inflamación que predomine en él. Es muy difícil. Hay una pregunta acá que decía que un paciente que desconocemos la historia previa de asma y que cómo puede uno identificar asma con obstrucción fija al flujo aéreo y ACO, pues la verdad es que es muy difícil. Digo, si no, siempre será muy necesario y tratar de pescar, de buscar, de rebuscar si el paciente tiene historia de síntomas previos que sean respiratorios y que sean compatibles con asma. Y el otro punto o la clave es ver si tiene exposición a biomasa, a tabaquismo. Eso nos puede ayudar a encontrar el diagnóstico o ponerle una etiqueta, pero en la mayoría de los casos va a ser muy difícil y entonces creo que no vale la pena desgastarse en ponerle etiqueta de ese paciente, sino encontrarle a esos síntomas respiratorios de la vía aérea cuál es el componente que domina y así uno puede olvidarse de si es asma o es EPOC. Uno le va a estar tratando el rasgo dominante o la característica que predomina y de esa manera uno puede establecer un mejor control de ese paciente. No sé si me Sí. explico, solamente los revuelvo más, Rafa. No, está excelente. Oye, José Luis, y por ejemplo, en el caso de, aquí pregunta Juan Silva, en el caso de la sobreposición, pero con EPOC asociado a biomasa, ¿hay algún estudio que se haya explorado esta situación? Yo no conozco ninguno, Rafa, y te podría decir que muchas de las pacientes que se ven en la clínica de POC por humo de leña, en realidad son asmáticas, porque tienen síntomas típicos de asma, porque tienen mucha hiperreactividad bronquial, porque tienen mucha respuesta al broncodilatador y además cursan con eosinofilia. Yo te diría esas perfectamente son asmáticas, pero tú me dirás, no, estas tienen obstrucción fija que no revierte y entonces, ¿por qué van a ser asmáticas y además tienen un factor de exposición? Entonces, es difícil, ¿no? Yo no conozco un estudio en México o en algún país de Latinoamérica que explore la prevalencia de este ACO, pero yo creo que estas mujeres de humo de leña perfectamente caen en esta categoría de ser asmáticas, pero además tener EPOC. Ok. ¿Y qué patrón espirométrico se observaría en los casos de sobreposición asma-EPOC? Lógicamente, obstrucción fija o obstrucción que no revierte, pero además una gran respuesta al broncodilatador y gran respuesta, los españoles la denominan como un incremento de más de 400 mililitros, ya sea en FEB1 o FBC. Ok. ¿Y qué implicaciones tendríamos entonces de tener imbrincado los dos padecimientos? Pues la medicina es más cara, los tratamientos son más caros y los estudios de fenotipo son más costosos. Pero como les decía, yo creo que a eso va la medicina, por lo menos de la vía aérea, tratar de conocer esos factores. Alguien de Canadá decía que los neumólogos estudiábamos las enfermedades de la vía aérea solamente con el soplido, que los nefrólogos analizan la orina, el sedimento urinario, los gastroenterólogos analizan pues, el excremento, las características y que nosotros nos basamos en el aire exhalado, que es como si los neumólogos quisiéramos estudiar, si estudiamos solamente el aire, es como si el gastroenterólogo solo estudiara las flatulencias. Sí, sí, aparte el tener los dos padecimientos comparado a un asma puro o a un EPOC puro, también hay más exacerbaciones y más hospitalizaciones, ¿no? Sí, exacto, son más Sí, altos los gastos en salud.
Pero pues también la medicina va a eso, ¿no? EPOC ya habla mucho de ver cuántos eosinófilos tiene y ver si le conviene un anticuerpo monoclonal. Ya hay estudios, o ya hay, sí, ya hay anticuerpos o estudios para personas que tienen eosinofilia. Y en asma, pues está en la termoplastía, que va buscando reducir el grosor del músculo liso porque tienen obstrucción persistente. Hay estudios de la vía aérea donde se ve por tomografía cuánto moco tienen de impactación en la vía aérea, porque eso da scores, da números donde uno puede ver si este paciente tiene este componente de moco en la vía aérea. Se ha visto que mejoran mucho con anticuerpos monoclonales anti-interleucina 4 y 13, que tienen que ver mucho con galectina 10 o interleucina 10. Entonces, o los famosos cristales de Charcot-Leyden. Entonces, esta medicina de precisión ya se ha hecho y entonces, pues, hay forma de dar un tratamiento que pueda mejorarles más a estos pacientes. Ok, ahorita regresamos contigo, José Luis, muchas gracias. Y vamos con el doctor Carrillo, José Luis Carrillo. Preguntan, ¿cómo se mide la eficiencia de sueño? Bueno, la eficiencia de sueño es un parámetro polisomnográfico, ¿no? Es simplemente una división, dividir todo el tiempo total de sueño, dividir el tiempo que el paciente durmió entre el tiempo total de cama, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo dormido de todo el tiempo que estuvo en cama? Y se expresa como un porcentaje, ¿no? Entonces, en presencia de un paciente que no tiene estas alteraciones, pues espera en casa una eficiencia de sueño por arriba del 90%. Les decía, simplemente el hecho de que te traigan a dormir a otro lugar, pues significa que la eficiencia de sueño va a disminuir. Aceptamos hasta un 80, pero por abajo de 80 decimos que la eficiencia de sueño está disminuida. Ahora, tratar de traspasar eso a un ambiente clínico podría ser difícil, ¿no? O sea, no es tan fácil traspasar esos criterios polisomnográficos. Quizás desde ese punto de vista podríamos preguntarle al paciente si pasa mucho tiempo despierto en cama, ¿no? Si en general nos dice que pasa más de media hora despierto en cama, sobre todo después de haber iniciado el sueño, pues podríamos medio intuir que el paciente tiene una eficiencia de sueño baja. ¿Y cuál sería la adherencia más apropiada un paciente con EPOC y SAUS? O la adherencia aceptable, más bien sería la pregunta. Sí, el apego a CEPAP. Bueno, en ese sentido usamos las mismas definiciones que en apnea obstructiva de sueño, ¿no? Le decimos que el paciente tiene un buen apego cuando lo usa por lo menos 4 horas el 70% de las noches. Sin embargo, bueno, especialmente en apnea obstructiva de sueño, está claro que el tiempo de uso de CEPAP es directamente proporcional a la mejoría, especialmente en eventos cardiovasculares como el control de la presión arterial, ¿no? Entonces, si bien aceptamos un apego que podría no ser del todo bueno, con esa definición, pues siempre el esfuerzo debe de ser hacia que el paciente lo use todo el tiempo, ¿no? El tiempo total de sueño. Y eso incluye pacientes con EPOC, ¿no? Y también por ahí preguntaban, sí lo comentaste en la plática, pero a manera de repaso, ¿cuál sería la implicación en la estructura del sueño de tener EPOC con SAUS versus solo SAUS? Bueno, en la arquitectura de sueño, pues el paciente va a tener mayor o un incremento en sueño superficial, disminución en sueño profundo. Eso le puede dar la sensación de un sueño no reparador y de mala calidad. También tiene repercusiones sobre la saturación, ¿no? Y entonces un paciente con EPOC más apnea obstructiva de sueño, pues tendrá una peor saturación durante el sueño y un mayor incremento en la presión arterial de dióxido de carbono. Pero quizás más importante que eso es que pues eso se puede llevar a un incremento sí en mortalidad y en calidad de vida que se puede mejorar con un dispositivo de presión positiva. ¿Cuál sería el mecanismo por el cual los pacientes con EPOC que usan su presión positiva
se evita que caigan en más exacerbaciones? Bueno, fíjate que eso está poco claro, y ha sido, como lo comenté, un hallazgo que no ha sido consistente a lo largo de los estudios. Y me refiero que es un EPOC estable, con una apnea obstructiva de sueño, con más de 15 eventos por hora de sueño, y que le ponemos un CPAP, ¿no? En general, las explicaciones que se le han intentado dar es una disminución en la inflamación, ¿no? Entonces sabemos que la EPOC y que la apnea obstructiva de sueño son procesos inflamatorios y que por lo menos desde este punto de vista puedes frenar el proceso inflamatorio sistémico con un CPAP en un paciente con apnea obstructiva de sueño, ¿no? Entonces quitarle ese proceso inflamatorio es lo que se ha intentado como mecanismo explicatorio a esa posible disminución. Ahorita que comentabas que el insomnio también es una situación frecuente, ¿no? En este tipo de pacientes. Y muchos de estos pacientes toman, pues, inductores del sueño, ¿no? O benzodiazepinas. ¿Cuál sería tu recomendación a tener, pues, cuidado para usar este tipo de medicamentos en este tipo de pacientes? Híjole, en general, sí, mi recomendación sería evitarlos, benzodiazepinas o inductores de sueño de tipo opioides, ¿no? En general pueden tener un efecto sobre el paciente con EPOC. Quizás el paciente con EPOC estable tenga mucha menos repercusión, ¿no? Su repercusión mayor es hacia el paciente que tiende a exacerbarse, pero incluso en este grupo de pacientes también pueden venir otras alteraciones como el riesgo de caídas y de fracturas, ¿no? En general, a veces tendemos a usar, si vamos a usar hipnóticos, tendemos a usar medicamentos más del tipo de los medicamentos Z, ¿no? Como por ejemplo el Zolpidem, que desafortunadamente en México es el único que tenemos. Existe la Esopiclona y ahorita se me fue el otro nombre, son 3 medicamentos Z. O quizás un antidepresivo con cierto efecto sedante, ¿no? También podría ser una buena opción. Mejor que las benzodiazepinas y los opioides. Y por ejemplo, si vemos en otra perspectiva, por ejemplo, pacientes con la sobreposición EPOC, apnea, pero por ejemplo, comparando los pacientes que tienen, digamos, adherencia a su tratamiento de EPOC contra los que no, ¿eso influye, por ejemplo, en la apnea? Aparentemente no. En algún principio, cuando se describió esta asociación, se postulaba que la EPOC era un factor de riesgo para desarrollar apnea obstructiva de sueño, ¿no? Y el mecanismo postulado era que este incremento en las resistencias de la vía aérea inferior se transmitían a la vía aérea superior y que eso favorecía la presencia de apneas, ¿no? A lo largo del tiempo esa teoría se desechó. Y entonces parece que no, ¿no? Parece que por más que la resistencia de la vía inferior esté incrementada, no hay una asociación directa con la resistencia de la vía superior y como mecanismo generador de apneas. No sé si sí que contesté tu pregunta. Sí, excelente. Bueno, vamos a regresar con Mayra otra vez. Tenemos otras preguntas para... entonces, de acuerdo a la charla, si tenemos un caso de síndrome combinado, entonces estamos obligados a descartar alguna enfermedad asociada. ¿Cierto, Mayra? Sí, depende mucho del patrón tomográfico que tú observes. Por ejemplo, si yo tengo un patrón de una NINE, ya sea inflamatoria o fibrótica, generalmente es fibrótica porque se ve más en las progresivas, pues ya sé yo que el patrón NINE se asocia más con esta progresión a esclerosis sistémica. Entonces, ya sabemos que muchas veces la esclerosis sistémica puede no tener rasgos muy obvios desde el punto de vista general, y entonces tendríamos nosotros que irnos por el patrón tomográfico. Cuando nosotros vemos que los pacientes presentan un patrón usual,
y está fuera de las características típicas de un paciente con fibrosis pulmonar idiopática y tiene enfisema, pues tendríamos que ir buscando también una enfermedad autoinmune como la artritis reumatoide, y más recientemente se están publicando, se están describiendo los pacientes con vasculitis ANCA positivo, ya que el tratamiento pues iba a cambiar en cada uno de los casos. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con una esclerodermia, tendría que estar vigilando de tratar la afección a otros órganos y modificar mi tratamiento. Desde el punto de vista pulmonar, pues voy a ver qué tanto persiste la inflamación o tiene la fibrosis, y tendría que evaluar el uso de los medicamentos antifibrosantes o todavía de la combinación esteroide e inmunosupresor. Entonces sí es importante tener mucha relación con el radiólogo, porque el reconocer el patrón intersticial nos va a permitir que nosotros podamos tener una pauta terapéutica en cada uno de los casos, porque ya sabemos que no solamente esta asociación es con fibrosis pulmonar idiopática. Y en los casos en los que se descarta la asociación con alguna autoinmunidad, ¿hay algún beneficio de usar, por ejemplo, pirfenidona o nintedanib? Sí, nosotros demostramos que está teniendo un comportamiento de fibrosis pulmonar progresiva, donde ya está bien establecido cómo se comportan los pacientes, le vamos a beneficiar. Nadie sabe realmente si se deben de tratar las dos entidades y si esto le va a dar mejoría al paciente, pero por el momento, como no hay nada bien establecido, tendríamos que tratarlos como las dos enfermedades en un momento, tratando de tratar de estabilizar al paciente. Entonces sí, sí hay indicación de que podamos usar un antifibrosante. Como les digo, los estudios en fibrosis pulmonar que usaban antifibrosante, solamente se permitió la inclusión en los estudios Impulsis de este grupo de pacientes. Los estudios ASCEN no permitían la inclusión de pacientes con síndrome combinado, por lo cual no disponemos de muchos datos, pero traspolando lo que encontramos en Impulsis, podríamos decir que sí, se recomienda y que evaluemos a los pacientes una vez que decidimos iniciar el tratamiento antifibrosante. ¿Y cuál sería el mecanismo del enfisema en el grupo de pacientes que no tienen el tabaquismo? No se sabe si la misma enfermedad esté causando alteraciones en el tejido conectivo de los pacientes, y se ve que es un factor asociado. Nos falta ver cuáles son los mecanismos reales que están presentando los pacientes. Entonces, realmente todavía no tenemos todo elucidado. Lo que estamos viendo son estas asociaciones o estas frecuencias y el mayor riesgo, y de aquí en adelante pues tenemos que ir viendo cuáles serían las alteraciones. Entonces tenemos que ir viendo cuáles de estos mecanismos son los que se asocian a la presencia de ambas alteraciones. ¿Y tiene un rol hacer biopsia en este grupo de pacientes? No generalmente, son pacientes que a veces nos llegan muy avanzados. Si nosotros biopsiamos la parte del enfisema, pues lo que vamos a ver es enfisema. Si biopsiamos lo que es la parte de la enfermedad intersticial, la tomografía nos puede dar un mayor acercamiento a lo que estamos viendo. Y si biopsiamos las partes intermedias, se ha visto que está asociado el enfisema con la fibrosis. Son sitios como de transición. No todos los sitios fibróticos carecen de la presencia de fibrosis, entonces realmente no ayuda. A veces las enfermedades pueden quedar como no clasificables y tampoco nos va a ayudar mucho. Pero si hay una duda importante, pues se deja el criterio del médico que haga la biopsia. No está teniendo una implicación terapéutica real en ese momento. Entonces yo creo que la imagen y los cuadros clínicos y los marcadores que tenemos ahorita para poder hacer diagnóstico podría ser suficiente. Y no olvidemos que estos pacientes pueden hacer hipertensión pulmonar tempranamente y que esto les confiere un riesgo de someterlos a un procedimiento. Ahora, los procedimientos en enfermedad intersticial
en algunas entidades como son la fibrosis pulmonar idiopática y algunas enfermedades colágeno-vasculares, el hacer una invasión siempre le confiere un riesgo de exacerbación al paciente y tendríamos que tenerlo muy en mente cuando lo sometemos por alguna duda diagnóstica. Yo creo que la biopsia sería mucho más recomendable cuando vemos datos o imágenes que nos puedan sugerir que hay una neoplasia asociada, y esto sí porque pues ya sabemos que el cáncer pulmonar pues tiene que hacerse los estudios directamente en tejido para seleccionar cuál sería la mejor quimioterapia que reciban estos pacientes. Entonces, aquellos que tengan lesiones que nos puedan hacer sospechar en una neoplasia asociada, creo que serían los que tendrían más indicación de corroboración histológica. Ok. ¿Algún mensaje final, Mayra? Bueno, que la medicina cada vez nos permite conocer más entidades, ver más fenotipos, y que a veces vamos en la dirección de que hay que evaluar en forma más detallada para poder dar los tratamientos dirigidos. Y bueno, dentro de poco hay muchos ensayos ahorita realizándose a nivel mundial de nuevos antifibrosantes. Algunos no han visto la luz, algunos ya van para la fase 3, y probablemente en un futuro tengamos más medicamentos y tengamos indicaciones más precisas, así como nos decía Miguel en asma. No todo el mundo se va a tratar de la misma forma, se tiene que ir caracterizando a cada uno de los pacientes, y creo que fibrosis va por ese camino futuro. Muy bien, Mayra. Ahora regresamos de nuevo con José Luis Miguel. ¿Cómo ves el papel que pudiera tener la triple terapia en la sobreposición asma-EPOC? Sí, seguro. Pues es eso. Generalmente un paciente con asma y EPOC, si hablamos de superposición, pues el tratamiento recomendado es 100% tratar el asma, pero además darle el tratamiento con broncodilatador, y generalmente en esos casos de obstrucción persistente se requiere de un doble broncodilatador. Entonces sí, sería la terapia recomendada. Muy bien. Y en cuanto a los biológicos, creo que ya hay algunos estudios que sí se ha explorado en la sobreposición. ¿Nos puedes ahondar un poco más sobre los beneficios en este Sí, grupo? hasta ahora los antiinterleucina 5, que son los que más se han empleado en estos pacientes con eosinofilia, han fallado en pacientes con EPOC, sobre todo con EPOC por tabaquismo. Una de las razones es que la selección de los pacientes tiene que ver con eosinofilia en sangre periférica, pero la teoría es que los pacientes, hay algunos pacientes que tienen eosinofilia in situ, muchos de ellos tienen asma y EPOC. Entonces el tratamiento con estos biológicos falla, dado que no estamos midiendo los eosinófilos en la vía aérea. Entonces hay estudios corriendo, identificando inflamación en la vía aérea, y estos pacientes que tengan eosinofilia en la vía aérea se les va a dar o se les está dando estos antiinterleucina 5. Hay otros más en desarrollo que tienen, para EPOC específicamente, que tienen hasta ahora resultados más prometedores, como los antialarminas, que son unas citocinas que participan en la vía eosinofílica, pero no necesariamente alérgica, sino también en la no alérgica. Son la interleucina 25, la 33 y la TCLP. Entonces, antiinterleucina 33 es un medicamento que se está probando en EPOC. Los resultados preliminares es que les mejora la función pulmonar, les controla la eosinofilia y sobre todo les reduce las exacerbaciones. Pero son estudios fase 2, están todavía en proceso. Hasta ahora hay resultados que parecen prometedores, pero hasta ahora ninguno contundente. Yo lo que considero, yo lo que creo, y eso lo hemos platicado con varias personas pues especialmente con el doctor Oliver en tabaquismo, es que las mujeres con humo de leña seguramente se pueden beneficiar más de estos antiinterleucina 5 porque tienen mucha eosinofilia y tienen mucha hiperreactividad de la vía aérea, entonces se comportan más como asmáticas. Creo que en ellas vale la pena explorarlo. Es algo que
En México tenemos mucha población de ese tipo que no se tiene en países donde se prueban estos medicamentos. En el Reino Unido, en Canadá, en Estados Unidos no se tienen tanta población de mujeres con humo de leña, así que pues, es una buena área de oportunidad. Muy bien, José Luis, ¿algún mensaje final? Sí, pues el avance de la medicina respiratoria, yo les diría, no tampoco hay que complicarse tanto y hacer pruebas ultra sofisticadas. Tenemos 3 pruebas básicas para hacer fenotipificación de enfermedades de la vía aérea. Eosinófilos en sangre periférica es una, fracción exhalada de óxido nítrico es otra, que cada vez tenemos más dispositivos en distintos laboratorios, y medir una IgE total no es cara y nos puede ayudar a identificar un componente alérgico en cualquier paciente con enfermedad de la vía aérea. Muy bien. Gracias, José Luis, por tu participación brillante. Ahora vamos con el otro José Luis. Ya para cerrar la sesión. Aparte de los beneficios mecánicos de brindar la presión positiva a un paciente con SAOS y EPOC, ¿qué otros beneficios obtenemos de implementar el CPAP o el BiPAP? Pues bueno, su impacto sobre los eventos cardiovasculares también es relevante, si bien está poco descrito en realidad en esta población, pero bueno, traspolamos los hallazgos de los pacientes con apnea obstructiva de sueño, ¿no? A estos pacientes con EPOC más apnea obstructiva de sueño, que por cierto, las complicaciones cardiovasculares también son muy frecuentes en este grupo de pacientes, ¿no? Otros riesgos, bueno, disminución también de la posibilidad de sufrir accidentes. Recuerden que una mala calidad de sueño, una tendencia a dormirse fácilmente, un sueño no reparador, pues favorece accidentes tanto vehiculares, laborales y domésticos, ¿no? Muy bien. ¿Cómo lidiamos con estos pacientes que les da claustrofobia ponerse la máscara facial? O Es de bien plano, difícil, ¿eh? de plano es muy complicado. Sí, sí, es muy difícil, es muy difícil sobrepasar una claustrofobia. Y yo les diría en general, medicamentos, por más que los usamos, a mí me han sido inútiles, no he podido quitarle la claustrofobia. Ojalá existiera una pastilla mágica para quitar la claustrofobia. A mí un poco lo que me ha funcionado y en pocos casos es hacer como un poco de terapia cognitivo-conductual alrededor del uso de la mascarilla. Incluso a veces lo que hacemos es ponerla despierto, ¿no? Habituar al paciente despierto para que en general no es un problema de presión, también te diría. Muchas veces creemos que la presión o el flujo respiratorio generado a través del dispositivo es el problema. No lo es. El paciente se queja hasta de 4 centímetros de agua. Entonces, y yo les podría decir, intenten una adaptación paulatina, poco a poco, en vigilia, para que el paciente a lo largo del tiempo pueda tolerar la mascarilla, y una vez que tolera la mascarilla, bueno, ya podríamos hacer intentos con su dispositivo de presión positiva. Y por último, el tener tabaquismo activo, porque el 50% de los pacientes con EPOC son todavía fumadores corrientes. ¿Eso impacta en lo de la apnea? En apnea obstructiva de sueño no está claro tampoco. Se ha postulado que los daños físicos, ¿no? Por el humo caliente también podrían favorecer la presencia de eventos obstructivos y favorecer el colapso de la vía superior. Sin embargo, es solo una teoría, no hay información contundente al respecto, ¿no? Lo que sí tiene un impacto es sobre la calidad de sueño, ¿no? Porque la nicotina funciona como un alertante y favorece el insomnio y el tiempo disminuido. Y al mismo tiempo el tratar de quitar el hábito tabáquico también lo favorece, porque es un componente importante del síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces ahí es un doble riesgo, ¿no? Al hacerlo. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias, José Luis, también muy brillante.
Y pues vamos a cerrar la sesión con más de, llegamos a tener arriba de 300 médicos conectados y yo creo que ha sido de mucho provecho las 3 presentaciones y agradezco a la audiencia por haber estado conectado un viernes, ¿no? En la tarde noche. Que pasen buena noche. Hasta luego.